pajarraco carpintero con brazos, patas y un bruto escopazo, que vive en este bosque. Puede hablar y tiene una risa que te pone como loquita. Por eso hoy toca... el pájaro loco, si no te gusta, chúpame el cho. ¿Qué? El pájaro loco, si no te gusta, chúpame el choto. Esto empieza con el pájaro loco enamoradísimo de una bruta pizza. Pero ese amor dura menos que un pedo en una bolsa, ya que se termina todo lo bueno por culpa de un Mr. Beast afro que quiere sobrevivir no sé cuántos días en el bosque. Y eso al pájaro loco no le gusta un carajo, imagínate, le van a romper las pelotas en su bosque. Y además, no se pudo comer su rica pizza. Entonces se pone como loquita. Y... Your worst nightmare. Pero después de resolver el tema del Mr. Beast afro, al pajarín lo echan del bosque, por espantar a la gente. Entonces el pajarraco más enojado que pedo de oso ¡Ñaca, ñaca, ñaca! se va a la mierda, hasta que llega a un campamento lleno de pendejos, donde se hace amigo de esta tipa, que lo invita a quedarse a vivir en el campamento. Y el bicharraco dice que sí, pero no por ella, sino por la bruta comida. Entonces están ahí, caminando de lo más tranquilo, hasta que aparecen los del otro campamento, los malos tipos. La puta que lo parió, malos los tipos. La concha de mi madre, los tipos malos. Que ya que estoy te cuento, resulta que hay dos campamentos, que están divididos entre nuestros bebotes. Los tipos buenos, pero un poco boludos. Y los tipos malos, que son un poco hasta la que te queush. Vos me entendés. Los tipos buenos tienen el pájaro loco. Ah, pero los tipos malos tienen a este buitre, que te vuela la chabomba con tan solo una miradita. ¡Una morsa! Igual pará, porque el quilombo entre los campamentos existe desde el año de la concha subacuática, ya que todo comenzó con este viejo barbudo que cuando estaba vivo encontró oro, aunque el viejo se murió, y el oro nunca apareció. Bah, eso es importante para después. Pero cuestión que los hijos del viejo hicieron pipí, cucú, tata, la, y partieron el campamento en dos. Mientras tanto, el pájaro loco... aunque no pasa nada, porque la tipa, también conocida como Petty Laborti, mi brother, le presenta a la muchachada, como a esta Zendaya Umakunku, como la diosa del gaming, a este Carabasquelia, como el matemático inteligente, a esta Nayara, como la muerta viviente, a este Ruperti, como el que sabe de bombas, terrorismo y eso. Y por último, a este Mahak Mahul, como el hippie, que abraza árboles. ¡Pelotudo! Y mientras los tipos buenos se sentaban en el pinocho, los tipos malos planean una estrategia para romperles el orto en los Juegos Olímpicos donde compiten los dos campeonatos, donde como dato los tipos malos siempre terminan ganando. A no ser... ¡una morsa! Mientras tanto podemos ver al pajarraco malo hablar con alguien sospechoso. Oh, hello, papagena. Tú le peras con la papaya. Sobre el oro que encontró el viejo barbudo, que te conté. También vemos cómo el buitre usa pantalones, a diferencia del pájaro loco, que anda con el pijón al aire. Y también vemos el truco que hace este forro. Por alguna razón. Aunque mientras tanto el pájaro loco sigue sin pantalones pero con la picha en alto, ya que va a entrenar a los pibardos para competir en los Juegos Olímpicos entre campeonatos, donde se enfrentarán a los tipos malos. Bueno, lo intenta. Porque no solo los tipos se mueven menos que Stephen Hawking, sino que además está el buitre, con mercadería marca Acme, intentándolo sabotear. Pero bueno, además construyen un rico castillo. Y dicen Minecraft. ¡Ja! Igualmente el pajarraco malo no se quedó con los brazos cruzados, ya que sigue elaborando su plan sobre el oro. Comprando más trampas marca Acme. Y este pajero en monociclo sigue haciendo trucos. Y ahora, agárrate, 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 porque llega el momento que todos estamos esperando. El pájaro loco contra el chupapijas del buitre.
Si están parados, siéntense, porque se van a caer de orto. ¡Música! Fight! ¡Una morsa! Y la cosa se pone peluda como la cosa nostra de tu hermana, porque todos pensaban que el pájaro loco había roto todo. Entonces los estaban por echar a los tipos buenos del campamento. Y encima aparecen los tipos malos del otro campamento. Pero cuando todo parecía que iba a terminar mal, termina bien. Porque el pajarraco propone que se hagan los Juegos Olímpicos, donde el campamento que gane se queda con absolutamente todo. Imagínate lo caliente que está el buitre. Tenía todo en la palma de su mano y se lo sacaron. Pero el pajarín, buenín, por su parte, vuelve a entrenar a los pibardos. Pero esta vez de verdad. ¡Una morsa! Y que empiecen los Juegos Olímpicos. Tarán, en una rica catapulta, el pájaro loco se volvió a su hogar. ¡Ey, pará! ¿Por qué esto no termina acá? La cosa sigue en la segunda parte de esta historieta, la nueva vida del pájaro loco en el bosque. El pájaro loco, si no te gusta, chúpame el cho. ¿Qué? El pájaro loco, si no te gusta, chúpame el choto. En esta historieta tenemos a esta familia, que está compuesta por este pibardo, Edgar para los amigos, este viejo, el padre de Edgar, y la ma de la ma, que se van de viaje en familia al bosque del pájaro loco. Y quien dice irse de viaje, dice ir a invadir el espacio personal en el bosque del pajarraco, para construir una bruta casa. Y esto el pájaro loco lo pone más incómodo que un chupeta dentro del ojete, imagínate. Pero bueno, cuestión que después de una pequeña referencia a los Simpson, ¿Por qué el mío no se ve así? ¿Por qué? ¿Por qué? el pequeño Edgar estaba rascándose las bolas a dos manos hasta que aparece el bebote, y empieza una relación de amistad inseparable. Say you, say me, say it for always. Pero al final era solamente porque el bicho estaba cagado de hambre. Aunque se despide con una rica conga bebutiti. Que ese bruto baile fue el fin de la inseparable relación de amistad, ya que se va a la recalcada concha de su renegrida puta madre, cuando le toca en el bosque al pajarín. ¡Ja! Y ahora... Así viene lo chido. Aunque al final me confundí y la amistad sigue intacta. El problema es con el padre del niño Edgar y la ma de la ma. Pero antes de seguir hay que escuchar esta rica canción. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni.
Igual tranquilidad, porque todo mejora después de una charla entre Edgar y su padre, la cual sirve para que el papucho dé un paso al costado y se amigue con el pájaro loco. Y como dato, la ma de la ma se las tomó. Pero el pájaro loco está ameado por un elefante, porque ahora aparecen sus verdaderos enemigos. Estos dos tipos, que son más boludos que sacarle una foto de las tortugas y te salga movida. Pero igual al fin y al cabo son cazadores, que después de que se manda una cagadinha con la bruta casa, en un acto de amor y amistad que terminó como el ojete, vienen estos dos boludones, Tuki, Tan bonita que estaba. y se lo llevan, que lo tienen encerrado para subastarlo a cambio de guitarra. Y empieza la subasta, con una vieja que se cree Vegeta, Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? un bruto jeque catarí, justamente un francés que la tiene a Troden, ¡Somos todos Montiel! y un calvito asiático, obviamente sin juzgar, y Desde el respeto. aparece Edgar y los pibes, pero los encierran. Aparece el padre de Edgar con una policía, pero los encierran. Pero que te cuento que el pájaro loco se libera y que te pum, que te pin, que te pim, pum, pam, pum. Y el par de boludos terminan presos, se forma una nueva familia y sí, con la nueva ma. La ma de la ma. Y por supuesto una nueva cucha para el pájaro loco. Amarillo.